Este documento para nosotros es el último y desesperado intento del Partido Socialista de conseguir en el juzgado lo que no consiguen en las urnas en la Comunidad Valenciana. El Partido Socialista es un partido que ha sido acorralado ya en 18 veces en sucesivas contiendas electorales por el Partido Popular, que lo ha derrotado de manera absolutamente sistemática. Y ahora, de forma absolutamente irresponsable, pretenden ensuciar la honorabilidad de un partido intachable como es el Partido Popular, de sus dirigentes, y ya no solamente eso, sino que han dado un paso más en esa retórica peligrosa que les acompaña de implicar a importantes empresas de la Comunidad Valenciana. Lo que no podemos, insisto, es consentir de ninguna de las maneras insisto, lo que les decía antes, este último ataque y grave ataque al Partido Popular de esta comunidad. La pregunta que se hace el Partido Popular en Gandía es: ¿se está financiando el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana a través de Proinosa? ¿Esta Proinosa es la misma Proinosa de Cataluña? ¿Tienen, al fin y al cabo, llevan en su contratación la misma finalidad que llevaban en Cataluña, que no es otra que financiar al Partido Socialista? Esta es la pregunta que nosotros haremos no solo al Gobierno de Gandía, sino también al Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, y queremos que por el bien de todos los valencianos se nos explique, se nos aclare, porque evidentemente creo que la duda está sembrada.